Sí se ve, ¿verdad? Yo sí veo. Bueno, pues vamos a dar inicio a la clase. El día de hoy vamos a hablar de violencia de género, hostigamiento y bullying. Somos el equipo 3, ya nos conocen, Fernando y su servidora Fernando. Vamos a comenzar con hostigamiento, la siguiente. Y pues en general lo vamos a definir como un comportamiento que se va a mantener a lo largo del tiempo. Puede ser de tipo verbal o físico y este va a tener como propósito atentar contra la dignidad de una persona. La siguiente. Ya si nos vamos a pues, definiciones como más estructuradas, lo podemos dividir en hostigamiento sexual o acoso sexual, donde el hostigamiento como tal, bueno, en el hostigamiento sexual va a haber una relación de subordinación entre la víctima y el agresor, donde va a haber conductas pues verbales, físicas o en todo caso ambas, relacionadas con sexualidad o con una connotación lasciva. Y en el acoso sexual pues no va a existir tal subordinación, solo que va a haber un ejercicio abusivo de poder y en ambos casos pues van a provocar un estado de indefensión y riesgo para la víctima. ¿A qué te refieres con subordinación? Aquí lo vamos a ver. Bueno. Que sea pues jefe, un superior pues. Pero vamos a ver, entonces vamos a dividirlo entre la víctima y el acosador. La víctima, el estereotipo constante que nos marcan las bibliografías, en el caso de las mujeres, es que esta es una mujer joven, económicamente dependiente, ya sea soltera o divorciada, o bien con estatus de migrante. Y en el caso de los hombres, también vamos a tener que sean jóvenes, homosexuales, integrantes de minorías étnicas o raciales. Y en el caso del acosador, es aquí donde se define lo de subordinación. La relación horizontal es cuando solo se da pues, entre compañeros, en las mismas circunstancias en el trabajo. Y la relación vertical, que es cuando hay un jefe arriba de nosotros, superior, subordinado. La siguiente. Y pues hablando un poco de epidemiología, los datos más recientes son entre 2016 y 2020, donde pues vemos que 2019 pues hubo bastantes casos reportados, 274, aunque sabemos que no son datos pues reales porque muchas veces no se llega pues hasta hacer la denuncia. Para 2021 se hizo un corte hasta el 30 de marzo, donde pues las víctimas en su mayoría eran mujeres, solo el 7% hombres y el 1% no especificado. Y el sexo de la persona denunciada, pues en su mayoría, al contrario, fueron hombres, el 3% mujeres y no especificado, solo el 4%. La siguiente. ¿Cuáles van a ser las características principales del hostigamiento? Tenemos 4. La primera es que se va a producir daño físico y o psicológico, que va a ocurrir de forma reiterada y, como bien lo decía la definición, a lo largo del tiempo. Que puede o no haber una desigualdad entre el acosador y pues la persona acosada y acosador. Y por último, la actitud pasiva de quienes observan esta situación, es decir, el entorno en el que se encuentran. Y vamos a dividir el hostigamiento en 6 tipos diferentes. El primero es el laboral, segundo psicológico, sexual, y del sexual se va a derivar uno, que va a ser el hostigamiento por razón de sexo o por identidad de género. El discriminatorio, que va a ser pues por las creencias religiosas, sociales, raza, y por último, y más sonado, el ciberacoso. Las acciones que van a constituir el hostigamiento se van a dividir en 3, verbal, no verbal y físico. No importa qué tipo de acoso sea, en todos podemos encontrar estos tres tipos de acciones. En la verbal, pues son llamadas, comentarios o bromas sugestivas, preguntas acerca del cuerpo de una persona, insultos o burlas. No verbal, pues serían gestos, silbidos, correos electrónicos, mensajes de texto, todos con connotaciones sexuales. Y por último, tendríamos al físico, que sería la violencia como tal física, tocar, pellizcar, las caricias o acercamientos muy innecesarios. La siguiente.
Ahora, ¿cuáles van a ser los daños que se van a ocasionar a la víctima? Los podemos dividir en físicos, psíquicos y los sociales. En los primeros y los más reportados son el estrés, ansiedad y depresión, pero hay reportes de cambios en el comportamiento, disminución de la autoestima, incluso llegar al suicidio. En otros datos, pues aparecen las úlceras gástricas, insomnio o la fatiga. Y en los sociales, pues más que nada es cómo se está desenvolviendo la víctima en su contexto. Podemos encontrar aislamiento y deterioro de las relaciones sociales que se tienen, que lo despidan o que llega hasta renunciar a su trabajo, ausentismo y el mal desempeño o disminución de la productividad dentro del área laboral. Ahora, ¿cuáles son las pruebas o evidencias que una víctima puede presentar cuando está sufriendo el hostigamiento o acoso sexual? Podemos tener pues videos de las acciones físicas, verbales o no verbales, que hayan testigos que quieran declarar, ya sea de pues, compañeros que lo hayan presenciado, y también podemos hacer uso de las redes sociales, como son las capturas de mensaje o de correos electrónicos. Asimismo, si pues, el hostigamiento ha llegado a otros extremos, tendríamos las constancias, ya sea médicas o psicológicas, donde se tiene que especificar pues qué enfermedad o lesión ha desarrollado, el tiempo de estas y el grado de evolución. Asimismo, si se genera o no una discapacidad tanto social como laboral. Y la pregunta pues que muchos se hacen es ¿por qué las víctimas no denuncian o por qué hay tan pocas denuncias como lo vimos en la epidemiología? Pues esto tiene muchas respuestas. Por desconocer, por temor o falta de información, porque como muchas veces se da el hostigamiento pues en privado, no tienen cómo comprobarlo. Y bueno, sobre todo las mujeres dicen que si denuncian a su agresor, se pone en riesgo el trabajo o ingreso laboral, que van a tener represalias contra ellas, o que le van a creer pues a su superior o pues a su compañero, ¿no? Específicamente pues si es hombre. Y pues no denuncian como tal para no ser recosificadas, revictimizadas o bien porque no quieren volver a vivir eso o recordar ese momento desagradable que pasaron. Aparte porque muchas veces cuando denuncian pues no les creen y no sienten ese apoyo por parte de sus autoridades. Y sobre todo porque en el contexto en el que se encuentran muchas veces el hostigamiento está muy normalizado. La siguiente. Es lo que te iba a decir, la parte cultural. Muchas veces se considera que el hostigamiento es algo normal, natural e inclusive obligatorio, ¿no? O sea, si el jefe no acosa, pues no es buen jefe, ¿no? Y sí, pues eso es lo que lo hace difícil porque incluso ante la denuncia, pues muchas veces la parte de la autoridad pues le culpa a la víctima, ¿no? Pues, ¿para qué se pone minifalda? ¿Para qué se pinta? Entonces, a veces le echan la culpa, ¿no? Pues es cuestión cultural y que pues precisamente es uno de los estigmas que tenemos que ir eliminando y es parte de ahí el médico, ¿no? Tiene que jugar mucho en la educación de la población y de los pacientes. Pero sobre todo la parte principal es la cultural, más que los temores, eso a veces pues, se llega a considerar como normal, o sea, pues es que el jefe es hombre, ¿no? Así son los hombres. Entonces, no, es algo que tenemos que evitar. Continúa. Bueno, ¿y ante quién podemos hacer la denuncia o hostigamiento? Pues tenemos dos vías, jurisdiccional y no jurisdiccional. La jurisdiccional podemos llegar hasta el Ministerio Público, donde pues abrirán una carpeta de investigación para investigar estos hechos y tomar una acción penal. O ante el juez de lo civil para que se solicite el daño causado hacia la víctima. Y pues la vía no jurisdiccional sería el órgano interno que, pues dependiendo del área de trabajo, podríamos hablar de recursos humanos, con el superior, con el director. La siguiente. Y pues pasaríamos a violencia de género. La violencia de género se va a definir o se va a referir a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Aquí nos vamos a enfocar más en la violencia de género, pues contra la mujer. Hablando de un poquito de epidemiología, pues en el 2013 fue declarado como un problema de salud en general. 6 de cada 10 mujeres, sobre todo pues aquí en México,
ha enfrentado un incidente de violencia. A nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida ha sufrido violencia ya sea física o sexual, y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10. Y bueno, también 1 de cada 5 personas en el mundo, sobre todo países de primer mundo, considera que la mujer es inferior. Dentro de este grupo de violencia de género, bueno, ¿no? Como dijo Per, la violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito privado también es denominado el maltrato en el hogar o violencia de pareja. Este maltrato en el hogar es toda aquella conducta o comportamiento el cual se va a adquirir para mantener el poder o el control sobre la otra pareja o sobre la otra persona que compone la pareja. Dentro de este maltrato en el hogar hay diferentes subtipos: el físico, el sexual, el emocional, el económico y el psicológico. Y pues el maltrato en el hogar es una de las formas más comunes de violencia que sufren las mujeres a escala mundial. Aquí tenemos en qué consisten cada una de las violencias. Por poner ejemplo, la violencia económica es aquella en la cual se tiene como objetivo intentar o lograr conseguir la dependencia financiera de la otra persona. Esto se logra impidiéndole acceder a los recursos económicos, monetarios, financieros, y se le prohíbe trabajar o asistir a la escuela. Entonces, pues bueno, aquí ya este sería un ejemplo de la violencia pues, económica dentro de la violencia privada. Bueno, ahora otro tipo de violencia de género, y el más sonado actualmente, pues es el feminicidio. Y se denomina como el asesinato intencionado de una mujer solo por el hecho de serlo. Generalmente aquellos que cometen pues feminicidio son parejas o exparejas de la víctima, y pues supone la culminación de un proceso por abusos, por amenazas, intimidación, violencia sexual. Esto todo es como lo que precede al feminicidio. Serían como las pues alertas. Epidemiológicamente aquí en México 10 mujeres son asesinadas al día. En 2021 solo se registraron 969 feminicidios. Sabemos que pues han sido más. Y el máximo número de feminicidios en un mes en 2021 fue en agosto, con 109 casos reportados, y tan solo en enero de este año hubo 75 casos reportados. Y ahora nos enfocaríamos a la violencia sexual, específicamente pues en las mujeres. Esta se define como cualquier acto de naturaleza sexual cometido contra la voluntad de una persona. Esto engloba que no haya dado su autorización, que no tenga 18 años, que tenga una discapacidad mental o bien que esté intoxicada por drogas o alcohol. Y dentro de la violencia sexual hay 4 definiciones muy importantes. La primera sería el acoso sexual, que ya lo vimos con el hostigamiento, que es todo contacto físico o verbal no consensuado. La violación aquí es cualquier penetración vaginal, anal u oral no consentida por la persona. La violación correctiva sería pues esta violación, pero con el objetivo de obligar a una víctima a comportarse de manera heterosexual. Y por último, la cultura de la violación, que es cuando socialmente se normaliza este tipo de violencia y la justifica. Y pasaríamos a la mutilación genital femenina, que este es un procedimiento destinado de manera intencionada a causar daños a los órganos genitales femeninos por razones no médicas. Y en 1997 se clasificó por primera vez como tipo de violencia. Y pues esto va a ser considerado en algunos lugares, sobre todo en África, como norma social y como paso previo al matrimonio. La siguiente. Y bueno, aquí podemos ver que hay 4 tipos, del 1 al 4, empezando solo con clítoris, hasta el tipo 4, donde son procedimientos totalmente lesivos con los genitales externos, siendo los más practicados el 1 y el 2. También tenemos aquí la trata de personas, que es la adquisición y explotación de personas utilizando medios como fuerza, fraude, la coacción o engaño.
En México, los estados donde más se reporta la trata de personas, pues es en Chiapas, en el Estado de México, Tijuana, Mexicali, Baja California. Y a nivel global, pues es en Europa, como España, Italia, Portugal, Francia, los Países Bajos y Alemania. Aquí hizo falta Tlaxcala, ¿no? Ok, no, es que no lo encontré en los datos, pero... Sí, y es que fíjate que el caso de Tlaxcala es muy, muy curioso porque en Tlaxcala lo que hacen es enamorar a las mujeres y una vez que está la mujer enamorada y con algún tipo de compromiso, pues las utilizan para venderlas o adquirir distintos beneficios. De hecho, hace unos poquitos años era muy sabido que hombres de Tlaxcala salían a otros estados para llevar mujeres a Tlaxcala con el fin de explotarlas. Entonces, es un hecho que, aunque se supo de manera pública, no tuvo ninguna repercusión política ni judicial. Es algo que se sigue dando. Continúa. No, regresa. Ah. Sí. Y bueno, aquí nos falta el matrimonio infantil, que es cualquier matrimonio en el que sean ya sea uno o ambos cónyuges menores de 18 años. Y aquí en México los datos más reportados, pues en orden, sería Guerrero, Chiapas, en el Estado de México, Coahuila y Michoacán. Pero pues sí, como dice el doctor, o sea, muchas veces nosotros encontramos datos epidemiológicos, pero la realidad es otra, así como ya vimos en las denuncias de feminicidios y estiramiento. Y pues por último, dentro de este rubro de violencia de género, tenemos a la violencia en línea o digital, donde tenemos 3 definiciones importantes. El ciberacoso, que es envío de mensajes ya sean intimidatorios o amenazantes. El sexting, que son mensajes o fotos de contenido explícito sin la autorización pues del destinatario. Y el doxing, que es la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima. Información personal, a grandes rasgos. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar del bullying. El bullying es definido, o bueno, también se identifica como el maltrato entre pares indistintamente. Encontré 3 definiciones. Las 2 primeras hacen referencia a lo siguiente. La primera lo define como la serie de amenazas hostiles, físicas o verbales, que se van a ir repitiendo, van a angustiar a una víctima y se va a establecer un desequilibrio entre ella y el acosador. La otra, acerca del maltrato de pares indistintamente, son las acciones violentas que se manifiestan justamente entre iguales, y que por lo menos ha pasado una semana. Esta definición es de la OMS durante 6 meses y contemplan un desequilibrio pues entre el poder que se ejerce del maltrato y de quien lo recibe. Esto siempre con la intención de lastimar. Entonces ahí estamos hablando acerca de maltrato entre pares. Sin embargo, la definición del Instituto Nacional de Psiquiatría, aquí en México, bullying lo define como el acoso escolar. O sea, únicamente hace referencia a este acoso, violencia escolar dentro de la escuela. Entonces, pues en este esquemita podremos englobar las 2 definiciones pasadas, ¿no? La primera hacía alusión a una violencia escolar y la segunda al maltrato entre pares, que es lo que hace referencia a la OMS. Y lo que hace el instituto, pues es un punto medio y él lo coloca como el acoso escolar. Bullying, pues significa intimidación y lo define aquí este instituto como la violencia en las escuelas ejercidas por uno o varios escolares hacia otros igual del mismo rango. Este debe de cumplir con 4 características. Existe este desequilibrio entre el abuso del poder, es decir, de una persona más fuerte a una más débil. Es intencional y es elegido. Causa daños a los participantes directos y a quienes los rodean y se repite. Ya es por un periodo de semanas, meses o incluso años. Estas son las condiciones pues en las que describe el Instituto Nacional de Psiquiatría al bullying o acoso escolar. Epidemiológicamente hablando, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, identificó que 1 de cada 3 niños en el mundo sufre acoso escolar.
En porcentajes de adolescentes de 13 a 15 años a nivel mundial denuncian haber sufrido acoso alguna vez en los últimos 2 meses por país. Esto es una referencia del 2013. Y bueno, pero esto es a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en México? La OGN posicionó a México como el primer lugar a nivel mundial en acoso escolar y se sigue únicamente por Estados Unidos, China, España y Japón. En México, el bullying llega a afectar al 65% de los estudiantes en nuestro país y según la OCDE, somos el primer lugar igual a nivel mundial de bullying, pero a nivel secundaria. La revista mexicana de pediatría, las cifras de epidemiología que dan es que en la Ciudad de México indican que 1 de cada 3 niños es víctima de bullying y que 7 de cada 10 pues, a nivel mundial. A nivel nacional, perdón. México cuenta con más de 40 millones de estudiantes a nivel básico. De estos 40 millones, mínimo 20 son afectados por pues, este acoso escolar. ¿Y cuál es el impacto o cuál es la trascendencia de estos datos epidemiológicos? Bueno, es que no solo van a generar un desequilibrio en la estabilidad del acosador o de todos los que lo rodean, sino que va a presentar altos índices de depresión, agresividad, baja autoestima, ansiedad y sobre todo en México el 15% de los suicidios están ligados al bullying. Entonces ese es el dato como muy trascendental. Y pues según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ¿no? El INEGI registra 52 suicidios infantiles cada mes, desde el 2008 hasta el 2018. Y pues estos corresponden a menores de edad y oscilan aproximadamente entre 7,000 menores de edad que se han quitado la vida, en donde pues se dice que el motivo pues es ¿no? El trastorno o el impacto del acoso escolar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, dentro de la familia contamos con que puede haber un ambiente de violencia familiar, se puede estar relacionado con el nivel de educación baja y se pueden tener pocas expectativas de padres o de las madres, ¿no? Es decir, esta escasa o precaria relación que se tiene en el ambiente pues, familiar. La escuela, que es un factor importante para desarrollar pues, el acoso, ¿no? Que es el ambiente en donde se van a aplicar este maltrato, ya que puede ser un ambiente donde no tenga límites, que sea lejana al hogar, y pues bueno, y va muy relacionado con los escolares, que se tenga conductas violentas, consumo de alcohol, drogas, los amigos de mayor edad, o problemas sentimentales. La sociedad llega a influir para poder propiciar un mayor riesgo a padecer bullying a nivel, el acoso escolar, pues el nivel socioeconómico, una violencia, un lugar en donde se encuentran robos, homicidios, consumo de alcohol. Entonces, bueno, todos estos factores pues pueden predisponer, ¿no? A favorecer un buen entorno en el acoso escolar. Pero pues, ¿por qué se produce el bullying? ¿O por qué es este acoso escolar? Bueno, todo va a girar en torno a este maltrato, ¿no? Como vimos, al maltrato de pares. Este maltrato lo ejercen siempre con intención de causar daño. Siempre es intencional, siempre causar daño. La persona que ejerce este maltrato lo hace con el propósito de imponer el poder que él tiene o su dominio sobre la víctima. Y esto lo va a lograr a través de intimidaciones, amenazas, insultos, humillaciones, o bien incluso agresiones físicas. Este es como el circulito vicioso, ¿no? O el origen de por qué se produce el bullying. Y dentro de este esquema tenemos varios componentes, o bueno, dentro del bullying tenemos varios papeles: a los maltratadores, víctimas, testigos, instigadores y a los intérpretes. Los maltratadores son aquellos que surge la intención de causar daño. Las víctimas es en quienes repercute el daño. Los testigos son quienes presencian este acoso escolar. Los instigadores son aquellos que proporcionan un ambiente favorable al maltratador colocan a hacer a la víctima vulnerable a sufrir pues estas intimidaciones.
Y los intérpretes, pues son aquellos que nada más ven, oyen y callan y no dicen absolutamente nada, pero pues forman parte dentro de estos componentes del bullying. El bullying o acoso escolar no es un fenómeno aislado, eso lo mencionaba el instituto, ni de origen único. Es una producción de factores sociales, psicológicos, legales y culturales que pues bueno, van a sinergir en los componentes, ¿no? Y que pues van a condicionar esta intención de causar daño. Vamos a hablar acerca de las víctimas del bullying, que son sumamente importantes. La víctima pasiva es aquella aquel niño o aquel escolar que va a ser identificado por el aislamiento social que en él se identifica, ¿no? Es como el clásico, aquel que sufre, en el que recaen el maltrato, ¿no? Del agresor. Las características de esta víctima pasiva suelen ser escolares, niños, niñas o adolescentes que tengan una poca relación con diferentes amistades, dificultades para comunicarse, llegan a ser sensibles, presentan ansiedad, llegan a tener incluso algunos rasgos característicos como baja estatura, delgadez, que pueden propiciar a hacerlos vulnerables ante el agresor. Pueden pertenecer a alguna etnia o algún grupo que lo coloque pues en desventaja en comparación con su entorno social. Y pues bueno, estas víctimas, el 9% de los escolares pues hace represencia de esta víctima, ¿no? Corresponden a las víctimas pasivas. Tenemos a las víctimas activas o víctimas perpetradoras. Estas se tratan de pues escolares o de niños a los que se les va a considerar como los provocadores. Estos niños son aquellos que utilizan la excusa para que la persona agresora entre en acción y pueda causar el daño. Esta víctima es como, yo la veo como el autor intelectual, ¿no? Ahí está pasivita, pero es la que lanza así como la primera piedra. Y pues esta víctima puede evolucionar incluso a tener una actitud o un papel de agresor, ¿no? Pues porque si de él también nace la intención, pues bueno, puede llegar a evolucionar a ser un agresor como tal. Esta víctima activa suele tener el rechazo por parte de los demás compañeros. Suelen tener algunos trastornos de conducta como hiperactividad, problemas en la concentración y hasta de 3 al 6% de los componentes del bullying, pues bueno, son representados por víctimas activas. Recordemos que la víctima activa, cuando es víctima, pues es ese punto medio, ¿no? Pues el agresor, porque también ella está siendo víctima, ¿no? Si también ella está recibiendo un rechazo por parte de sus compañeros, pues lo colocan una víctima pasiva, pero pues ella también está generando que al otro compañero el agresor efectúe control del daño, pues bueno, la víctima activa es este punto medio, ¿no? Que también es víctima, pero agresor. Y ahora sí el agresor, acosador o bully, es la persona, el escolar, o el niño que ejerce las intimidaciones o agresiones. Estos suelen tener un perfil característico. Suelen ser niños o adolescentes que tengan antecedentes de familias violentas, que hayan sufrido maltrato. Son aquellas personas que suelen aparentar una alta autoestima al no aceptar pues las críticas de conducta que se les impone en la sociedad. Tienen un menor nivel de satisfacción a nivel escolar, pueden no sentir empatía con lo que la víctima está viviendo, tienden a tener una cierta ventaja física, suelen ser de mayor altura o suelen tener un poco más de fuerza que la víctima. Esto pues con el objetivo, ¿no?, de imponer esa autoridad sobre la víctima. Y pues bueno, dentro de los del bullying, del 7 al 9% de los escolares pues desarrolla este tipo de acciones, ¿no? Como vemos es incluso más que las víctimas. Entonces pues hay más bullying. ¿Por qué la importancia de conocer cuáles son estos tres papeles? Bueno, porque nos corresponde el reconocimiento de los primeros síntomas, ¿no?, ante la aparición del bullying. En estudiantes se llega a presentar como aquel niño que empieza a evitar el contacto visual, llega a tener cambios en la postura, mira al suelo, suele ser agresivo con las personas que no le hacen daño, suele tener insomnios, alteraciones en las conductas, como aquel rechazo violento de ir a la escuela, ¿no?
el clásico, ya no quiero ir a la escuela. Entonces, pues bueno, estos son signos de alarma. ¿Por qué es importante conocerlos? Bueno, vamos a tener 3 objetivos, sobre todo para erradicar el problema. La erradicación del problema siempre va a ser de forma individual y debemos conocer pues las 3 partes, ¿no? E identificar quiénes están cumpliendo esos papeles. La búsqueda de un autorrespeto y pues exhortar a la denuncia, ¿no? Para que se lleve a cabo un buen seguimiento. En niños pequeños se llegan, hay registros en los que se llegan a somatizar con facilidad pues, sus emociones que no se logran liberar, y suelen ser niños con dolor abdominal, náuseas, vómitos, cefaleas, mareos, manos sudorosas. Y pues bueno, ya como sabemos cómo se puede presentar el bullying, cómo lo podemos identificar, pues ahora hay que clasificarlo. Los tipos de bullying o acoso escolar pues son varios. El verbal, como su nombre lo dice, ¿no? Es aquel realizado generalmente en público para poner en evidencia a la víctima de manera oral, ¿ok? Pueden ser a través de insultos, palabras hirientes o difamaciones. El psicológico. Este tipo de bullying lesiona la identidad de la víctima y pues provoca el miedo a través de amenazas, intimidaciones, manipulaciones. Mental. Físico. Aquí sí, y es donde se efectúa directamente la fuerza sobre la víctima. Y pues afecta su integridad, ¿no? Pueden ser empujones, los denominados apes, ¿no? Que me parecía curioso de donde leí esto, que decía que antes del 90 los apes en las escuelas eran como lo normal y que ahora ya todo es bullying. Pero bueno, me pareció curioso que lo describieran así, sin embargo, pues entra dentro de esta clasificación. Pues de hecho era un estilo de saludo, ¿eh? Uh-huh. Y yo en mi secundaria a veces así nos saludábamos y tenía mucho que ver el nivel de violencia que se aplicaba, de tal forma que los amigos se daban un zapecito suavecito como respetuoso, y los que no eran amigos o los que eran considerados débiles recibían un zape más fuerte sin posibilidad de contestarlo, porque si lo contestaban los fuertes los zapeaban, ¿sí? Entonces, pero era normal, pues, era normal darse un golpe. Actualmente, pues no, eso ya está totalmente proscrito, ya no se les enseña a los niños ni se les permite la violencia física, pero como bien lo leíste, los que somos de mis edades, los 50 para arriba, era normal. O sea, si no te sapeabas, pues no eras amigo, no eras del grupo. Entonces, son cuestiones culturales. Uh-huh. Así es. Y bueno, los otros tipos de bullying, pues sexual, también se tiene un subtipo. Es cualquier acto sexual o tentativa de realizar un acto sexual. Ojo, tentativa. No llegan a más, porque pues entonces estaríamos hablando de otro tipo de entidad. De exclusión social, aislar, rechazar o mostrar indiferencia ante la víctima del grupo social. Robo, también dentro de la escuela, cuando quitan dinero, ¿no? O propiedades de la víctima. Y pues el cibernético, ¿no? Ciberbullying, que es el uso de la tecnología para intimar, amenazar y o difundir información de la víctima a través del internet, celulares, fotos y o filmaciones de videos. Y como vimos, pues cuáles van a ser las consecuencias del bullying o del acoso escolar. Para la víctima, pues va a tener un montón de consecuencias. Puede presentar los sentimientos de resignación, baja autoestima, sensación de rechazo, aislamiento, miedo, y sobre todo, ¿no? Llegan a incluso amenazar contra su propia vida. El miedo puede provocar un ausentismo escolar, bajo rendimiento académico, y pues con ello condicionar la deserción escolar. También puede presentar altos niveles de ansiedad y trastornos de sueño. Además, cuando las víctimas son adolescentes, ya puede existir un poco más de probabilidad a que las conductas sean impulsivas para autolesionarse. Y pues los episodios de depresión son un poco más marcados y estos suelen tener o presentar intentos suicidas. Entonces, pues aquí se relaciona, ¿no? Con los datos estadísticos que se tienen. Y pues también el acosador pues tiene repercusiones. Sigue teniendo una desaceptación escolar, sigue teniendo su comportamiento antisocial, las conductas violentas familiares suelen perpetuarse, pero como estas se perpetúan, el aumento de daño pues es evidente. ¿Cuál va a ser el seguimiento pues para estos chicos? Es como un dilema.
había algunos autores que sí decían sí es tema médico, que sí se debe tratar, otros que no, que es tema meramente psicológico, pero bueno, nos quedamos con que el seguimiento de bullying debe de ser multifactorial. En dado caso de que llegue a estar, debe ser multifactorial, debe tener educación tanto escolar, en la familiar, psicológica, y pues si se llega a necesitar el médico, son 4 puntos importantes. Entonces es una afectación multifactorial. El seguimiento. Siempre se debe reconocer la situación y aceptarla, como les mencionaba, el acompañamiento de los padres. Lo único pues que sí hay que resaltar es que cuando uno identifica que el niño o el escolar está acusando pues por acoso escolar, se debe tratar de evitar amedrentar o gritar, porque pues esto empeoraría la situación, y pues siempre hacer frente al problema con las autoridades educativas, ya que son las primeras que tienen que responder, porque como estamos hablando que es violencia que se ejerce en el ámbito escolar, pues el que va a tener que responder pues es justamente, ¿no?, las autoridades educativas. Por último, pues el plan de seguimiento a corto plazo con la escuela siempre es existir compromisos, corrección con el agresor, pueden tener cambio de salón, supervisión del psicólogo u orientador, mejorar los síntomas físicos y somáticos, aquí es en donde se puede requerir la atención de medicina, y pues fomentar la seguridad del alumno, ¿no?, que parece pública. Y pues bueno, eso fue lo que preparamos para la presentación. Y pues ya preparamos también nuestro Kahoot, doctor. No sé si quiere que lo proyectemos. ¿Ok, perdón? Nuestro quiz, el que le comentamos, en vez del caso clínico. Sí, adelante. Muy bien. Sí se ve, ¿verdad, chicos? Sí. Es una moto, un emoji de una moto. Entonces ya iniciamos, ¿no, doctor? ¿Perdón? ¿Ya iniciamos? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Un poquito. Sí, yo pero... creo que... ¿Verdadero o falso? ¿El maltrato entre pares indistintamente es igual al bullying?
Ah, muy bien. Entonces sí pusieron atención en las diferencias de las definiciones. Sí, estaban despiertos. Tiene la finalidad de obligar a la víctima a comportarse de manera heterosexual. Bien. ¿Con qué otro nombre se le conoce a violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado? Sí, ¿no? Y también los diferentes subtipos que se tienen, ¿no? Económico, psicológico. Muy bien. Estado con más caos de matrimonio infantil en la República Mexicana. Bien. ¿Verdadero o falso? En el hostigamiento sexual no existe subordinación. Bien. Sí existe, ¿no? Bien. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones no corresponde a una social? Exacto. Y la última, uso de la tecnología para intimidar, amenazar y o difundir información de la víctima a través de Internet. Bien. Un aplauso a Bere. Muy bien. Muy bien, doctor, pues eso. Muy buena dinámica. No sé si el grupo tenga alguna duda, algo que quieran comentar, aumentar, discutir. O ya están Yo- mojados por la lluvia. ¿Quién dijo yo? Yo, espere. Así ¿Qué pasó, Bere? Entonces, cuando nosotros en consulta encontramos a un niño que tenga, o sea, que probablemente esté sufriendo bullying, nosotros le tendríamos que comentar a sus padres que hicieran algo o a quién le decimos. ¿Qué hacemos? Bueno, va a ser un poquito difícil que lo detectes en consulta. Esas situaciones se detectan sobre todo en el ámbito escolar. Es en donde se tiene que llevar a cabo la prevención. Pero es importante detectar los distintos tipos de agentes que participan e interactuar con cada uno de ellos para evitar que suceda y si sucede, pues eliminar el maltrato. Generalmente en la consulta, en el consultorio, en una clínica, podrías encontrar datos sugestivos como son la depresión, la ansiedad del niño, el bajo rendimiento escolar. Sin embargo, sería muy difícil que lo llegues a clasificar como bullying porque te van a hacer falta los demás componentes. Entonces, en esos casos, cuando detectas esta situación en el niño, se tiene que analizar las áreas de psicología y psiquiatría infantil para que puedan elaborar más a fondo el diagnóstico. Entonces, el bullying lo detectas en el ámbito escolar. Si tú eres el médico en una escuela, es ahí donde tienes que estar pendiente de que si esto sucede o no sucede. Gracias. ¿No? ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿Alguna duda? Bueno, yo no es una duda, pero pues yo creo que no, alguien no va a consultar por bullying, ¿verdad? Yo creo que Así puede es. principalmente manifestarse por otras situaciones. Yo viví bullying cuando iba en la primaria y entonces como que
mi motivo de consulta ni siquiera fue ese, o sea, mi motivo de consulta fue que me pesaron y dijeron, tú eres un niño obeso y pues vas para el nutriólogo. Entonces, yo creo que hay que sensibilizarse con todos esos pacientes eh, y saber que, por ejemplo, ese tipo de enfermedades como la obesidad a veces no son nada más que el paciente coma mucho o que el paciente no quiera bajar de peso, sino que, como me lo dijeron cuando fui a terapia después de todo eso, a veces uno carga de más todo ese peso y a veces uno se come todos esos problemas. Entonces, pues yo creo, yo o mi recomendación que les haría, pues que mucho ojo con todos los niños que pudiesen llegar a tener obesidad, porque la mayoría pues vienen de un contexto ya sea de bullying o de maltrato intrafamiliar o de mil situaciones más que pues pueden estar reflejándose de otra forma y como tal pues el bullying no va a ser nuestra presentación inicial. Y pues ya. Bien, Adrián. Sí, como les comentaba hace un momento, muchas veces en la consulta no vamos a poder hacer el diagnóstico de bullying, pero sí podemos hacer el diagnóstico del trastorno psicológico que puede tener, como es de la depresión y la ansiedad en el niño, lo cual puede ser el primer caminito para ir detectándolo. Una de las características principales de las víctimas en el caso de bullying es que son diferentes. Tienen alguna connotación diferente con el resto del grupo. En este caso es el niño más gordito, o puede ser el niño más flaquito, o puede ser el niño rubio en un mundo de morenos, el niño moreno en un mundo de rubios. ¿Sí? Siempre es una connotación el niño que pertenece a una etnia, ¿no? En una población de no hay muchas etnias. En el caso, en la primera en donde iba, se clasificaba a los que eran indios de los que no eran indios. Y los indios pues eran los más morenos, ¿sí? Entonces pues era una forma de distinguirlos. Entonces siempre el que tiene alguna situación de diferencia tiende a tener las posibilidades de convertirse en la víctima del bullying. Entonces, pero digo, son cuestiones culturales, educativas, que es importante que les vayamos modificando. Por eso, cuando estamos en un ámbito escolar, pues parte de la educación va enfocada en eso, en evitar asignarles o encasillar a aquellos que tienen alguna situación de diferencia como extraños, ¿no? Simplemente hace mención que pues aunque sean de un color distinto o una talla distinta, pues son parte del grupo. ¿Alguien más que quiera comentar? No, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces damos por terminada la clase. Me parece muy bien, muy agradable la dinámica, con las poquitas participaciones, pero muy buena. Igual, Fernando y Fernanda, les voy a pedir que me envíen su hoja de evaluación por vía Drive para poder hacerla. Muy bien, doctor. Sí, te la enviamos. Bueno, pues que tengan bonita tarde. Gracias, igualmente, bonito fin. Gracias. Hasta luego, descansen. Nos vemos. Ok, moto mami. Póntelo ya, no que tenías flema. Vale. Ya. Va.